Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a ver el párrafo 8 y párrafo 9 de la filosofía del derecho de Hegel. El día de hoy les voy a presentar a John Larry. Él es un amigo y colega muy estimado de Colombia. John Larry es doctorante de la Universidad de Granada y profesor del Departamento de Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana desde los 25 años. Es especialista en filosofía antigua y contemporánea, ética, política, filosofía práctica de Hegel y filosofía del derecho. Es miembro de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Además, es miembro de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel. Les recuerdo que si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios de YouTube. Sin más por el momento, los dejo con John Larry y su explicación de los párrafos 8 y 9. Muy buenas tardes. Los saludo desde Bogotá. Para mí es muy importante participar en este proyecto con el fin de investigar y estudiar todos juntos la filosofía del derecho de Hegel. Tenemos para estudiar los numerales 8 y 9 de la filosofía del derecho, la introducción a la filosofía del derecho. Estos parágrafos están determinándose como un desarrollo complejo en el cual nuestro amigo, nuestro autor, nos está exponiendo cuidadosamente el desarrollo y la realización de la voluntad como un desarrollo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la voluntad, cuando busca particularizarse o determinarse, implica en sí misma un proceso de diferenciación. Eso aparece muy claramente en el numeral 6, el cual cita explícitamente Hegel en este momento. En ese parágrafo 6, ustedes o podemos ver claramente cómo aparece el desarrollo de la determinación de la voluntad o de la particularización de la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad se define, se ponen límites, precisamente eso quiere decir particularización. La particularización es la afirmación o la elección de la voluntad que se pone a sí misma un contenido, que se pone a sí misma una determinación o que se pone a sí misma una limitación. Recordemos que en alemán el término particular se dice besondern y besondern quiere decir cuando algo toma un elemento básico que lo define o que lo caracteriza o que lo distingue de los demás. Entonces, cuando yo me particularizo usando el lenguaje del parágrafo 6, cuando el yo se particulariza es porque su querer se distingue o se define o adquiere de alguna manera un límite. Y precisamente por ello Hegel en este momento nos dice que esa particularización implica una determinación de la voluntad. Esa determinación de la voluntad implica en sí misma una actividad. Y yo creo que esa es la clave para entender este parágrafo octavo, está precisamente en ello. ¿Por qué? Porque cómo se determina la voluntad o cómo se particulariza o cómo toma rostro el querer o la voluntad. Cuando ella pasa de lo subjetivo, de un querer subjetivo, a una objetivación, a una existencia externa que llama o que describe el autor como inmediata. ¿Qué quiere decir que sea inmediata? Pues que se asume como una realidad externa en la cual nos dice la traducción de Gredos, la traducción realizada por la profesora María del Carmen Paredes, se da una traducción de lo subjetivo de la voluntad a lo objetivo de la voluntad. Y precisamente por eso es que Hegel nombra el término conciencia.
Usa el término conciencia, ¿por qué? Porque la voluntad deja de ser subjetiva y plasma o expresa o define lo que es su querer interno, interior o subjetivo, hacia lo objetivo. Y eso objetivo, que es su objeto de su querer, adquiere entonces una definición, una concreción. No es una simple voluntad o querer indeterminado o universal, sino que ya se concreta o se determina y adquiere entonces una definición. Al oponerse el objeto querido determinado al querer, entonces ese objeto ya se vuelve concreto y deja de ser simplemente un querer indeterminado y adquiere los límites y una determinación concreta. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quisiera, en un sentido general, indeterminado, yo quiero, ese querer indeterminado es una simple universalidad. Pero cuando yo decanto o limpio o purifico ese querer universal y ya lo oriento y digo, yo lo que quiero concretamente es tal y tal y tal y tal cosa, entonces ese querer elige y al elegirse se determina. Recordemos esa famosa exposición clara, influyente, muy influyente en Hegel, que tiene origen en Spinoza, y es que toda determinación es una negación. Eso ocurre en la voluntad. La voluntad cuando elige, cuando asume un camino de actividad que concretamente elige una serie de acciones y por tanto construye un objeto o define un objeto, ¿qué está haciendo? En el fondo, proyecta su querer subjetivo y lo traduce en el mundo objetivo. Eso es concretamente darse un contenido. Cuando yo, por ejemplo, opto por una forma de vida, el ejemplo perfecto es lo que nos dice el autor, lo que nos dice Hegel en el parágrafo 7, cuando nos habla del amor y de la amistad. Cuando yo elijo a un amigo, cuando yo de alguna manera me comprometo con un amigo, lo asumo concretamente de acuerdo a sus valores, a su riqueza, a sus fortalezas, pero también a sus defectos y sus debilidades. Como que elijo a alguien y esa elección me lleva a encontrar en él una definición de mi querer. Eso es lo que nos está diciendo Hegel, que siempre la voluntad, cuando elige, se determina. Y ese determinarse implica una particularización. Y esa particularización se plasma a través de una actividad que aparece en el mundo opuesta a la voluntad. Por eso es que usa la referencia de conciencia. Recordemos que el término conciencia, Bewusstsein en alemán, implica una oposición entre la subjetividad, la intimidad, y por otra parte en la dimensión objetiva. Pero esa Bewusstsein nos recuerda la traductora en Gredos, profesora Paredes, que no implica de ninguna manera una separación radical entre la subjetividad y la objetividad. ¿Por qué? Porque en el ámbito del espíritu, no hay una conciencia en el sentido de separación radical, sino más bien una oposición inmediata. Una oposición que pese a afirmarse como diferenciación, implica también un reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo elijo, cuando mi querer se determina y se particulariza, yo me reconozco en él, me sé en él, porque reconozco, porque asumo que ese objeto me identifica y me permite en ese sentido reconocerme. Desde ese punto de vista, entonces las determinaciones de la voluntad son en sí mismas una forma de particularización o de concreción. Precisamente por ello, cuando en este momento se da la elección, la libertad
deja de ser universal, pasa por la particularidad y se define en la individualidad de una elección concreta. Esa comprensión hegeliana, que es en sí misma especulativa, también nos va a mostrar el contenido de la realidad que es querida por la voluntad. Esa realidad que es querida por la voluntad aparece como su propia voluntad, como su propio querer, como una realidad objetiva que es plasmada, que es construida a partir de sí misma.